Bienvenidos una vez más. Esta mañana voy a compartir con ustedes la palabra del Señor. Estamos en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Estudiamos verso 8 la última vez que compartí con ustedes bajo el título Mediten sobre estas cosas. Ese era el tema del estudio de la última vez. Pablo comienza diciendo en verso 8, por lo demás, hermanos. Por lo demás, hermanos. O como dice en otras versiones, finalmente, hermanos. Dando paso a sus argumentos finales para ofrecer una estrategia, ¿verdad?, práctica para la victoria mental y espiritual. Una estrategia práctica para la victoria mental y espiritual. Pablo, escribiendo esta epístola desde una prisión romana, cambia de tema para enfatizar que cuidar los propios pensamientos es la clave fundamental para mantener la paz y permanecer firmes en la fe. Verso 8 comienza diciendo, por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Lo verdadero se encuentra en Dios. Segunda de Timoteo 2:25 dice, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Lo verdadero también se encuentra en Cristo. Efesios 4:20 y 21 dice, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Todo lo que es verdadero también se encuentra en el Espíritu Santo. Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Todo lo que es verdadero también se encuentra en la palabra de Dios. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Verso 8, lo voy a volver a leer, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, sigue diciendo, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este estudio de verso 8 lo pueden ver en el canal de la iglesia en YouTube, pero hoy vamos a ver verso 9. Pero también quiero que vean cómo verso 8 de este capítulo 4 y verso 9 se conectan al pasar del pensamiento correcto a la forma de vivir correcta. Se conectan al pasar del pensamiento correcto a la forma de vivir correcta. Verso 8 nos dice que enfoquemos nuestra mente en las cosas buenas y verdaderas. Y verso 9 nos dice que pongamos esas cosas buenas, esas verdades en práctica. Pero la triste realidad es que muchos cristianos no ponen en práctica lo que la palabra de Dios dice para cambiar su forma de vivir. Tienen un pie adentro y un pie afuera. Ahora, no levanten sus manos, pero examínense ustedes mismos y vean en qué área de su vida aún no han podido cambiar. Es decir, en qué área de su vida no han podido poner en práctica las verdades de la palabra de Dios. En el exterior quizás
lo han podido superar. Pero ¿qué tal en el área de oración? En la área de fe, en la área del amor a Dios, en el área de amor al prójimo, en el área de amor por las almas perdidas. Es como aquel cristiano ya maduro de edad, miembro de la iglesia por mucho tiempo, fue a saludar a su pastor después del servicio y le dice, fue una predicación maravillosa, le dice, simplemente maravillosa. Todo lo que dijo se aplica a alguien que conozco. Y así es a veces, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios todos los domingos y conocerla sin aplicar ese conocimiento en obediencia primero a nosotros es peligroso. Santiago 1:22 nos advierte que si escuchamos la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica, nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, la Biblia, hermanos, no fue escrita para satisfacer nuestra curiosidad o para llenar nuestros cuadernos de notas, que es bueno. La Biblia fue escrita para traducirse a través de nuestra vida diaria en una conducta genuinamente cristiana. Y en el estudio de hoy, de verso 9, Pablo nos exhorta a seguir su ejemplo, convirtiéndonos en hacedores de la palabra. Pablo nos muestra en verso 9 que la conducta cristiana está fundamentada en lo que la palabra de Dios nos enseña. Y eso es importante porque resulta en la presencia misma del Dios de paz. Lo voy a repetir. Pablo nos muestra en verso 9 que la conducta cristiana está fundamentada en la palabra de Dios, en lo que nos enseña, y eso es importante porque resulta en la presencia misma del Dios de paz. Dice, verso 9 de nuestra lectura, en el nombre de Jesús dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El título de este mensaje, hermanos, es La importancia de la conducta cristiana. La importancia de la conducta cristiana. Esta conducta cristiana, hermanos, debe fluir de una vida de pensamiento cristiano. Y como vimos en el estudio de verso 8, esta vida de pensamiento es el resultado de una conversión genuina en la cual Dios nos da una nueva naturaleza con la capacidad de agradarle. Un pastor lo dijo de esta manera: el evangelio no es algo que añadimos a nuestras vidas, sino más bien es algo que debería dominarlas por completo. La vida cristiana no es simplemente una modificación de la vida natural, es una vida nueva. Una persona completamente diferente que ha sido transformada en lo más profundo. En el momento que fuimos convertidos por nuestra fe en Cristo, comenzó el proceso de santificación, ¿verdad? Nuestro crecimiento en santidad, por medio de la renovación de nuestra mente a través de la palabra de Dios. Y también por los cambios que corresponden en nuestra conducta, para que aprendamos y podamos agradar a Dios con nuestras vidas. Es algo que cuando uno realmente se entrega al Señor, desde ese momento comienza a tener nuevos deseos. Yo me acuerdo de mi vida. Yo no podía salir de la iglesia, quería aprender y aprender y aprender, porque lo que estaba escuchando estaba cambiando mi corazón, estaba cambiando mi mente, estaba transformándome de por dentro. Y yo no podía pararle, no podía cerrar la llave. Quería más y más. Quizás ustedes sean diferentes, quizás ustedes de un día a otro fueron transformados, pudieron dejar cosas que no debían estar haciendo, pero para mí fue un proceso. Y por eso digo esto, en el momento de que un cristiano se entrega
genuinamente, es donde comienza el proceso de santificación, el crecimiento en santidad. Primero por nuestras mentes, luego nuestra conducta, todo esto para que aprendamos y podamos agradar a Dios con nuestras vidas. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Muchas veces eso es lo más difícil, ¿verdad? Dejar que Dios nos cambie, que transforme nuestras mentes. Porque es difícil, hermanos, ¿verdad? Cuando estamos en una relación con una persona que no se ha entregado igualmente como uno quiere acercarse a Dios, pero hay otras cosas que lo están jalando o lo están deteniendo. Y es difícil. Es difícil de dejarte pensar de las maneras como lo pensábamos antes. Pero si, como les digo, si es un cambio de corazón, una entrega al Señor sincero, esa transformación va a seguir y seguir. Y como yo lo experimenté, gracias a Dios, me he dado una mente nueva, un corazón nuevo. No soy perfecto, nadie es perfecto, pero Dios ha cambiado mi manera de pensar. Ahora, Pablo nos muestra cómo funciona este proceso y por qué es tan importante saber que la presencia de Dios, como el Dios de paz, están conectadas, están vinculadas. Pablo menciona 4 componentes en verso 9 para experimentar la paz que proviene de nuestra comunión con Dios. El primer componente, son 4, lo voy a leer, si gustan apuntarlos, es lo intelectual. Dice en verso 9, lo que aprendisteis. El segundo componente es la voluntad propia. Dice en verso 9, y recibisteis. El tercer componente es la conducta. En verso 9 dice, y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el cuarto componente es lo emocional. ¿Verdad? Dice verso 9, el Dios de paz estará con vosotros. El componente intelectual, lo que aprendisteis. La palabra aprendisteis implica que la fe cristiana tiene creencias y enseñanzas que se deben enseñar y aprender. Y esas verdades bíblicas deben ser enseñadas por alguien que lo comprende. Claro, sabemos que la fe cristiana es mucho más que un sentimiento o una comprensión intelectual. La fe cristiana se fundamenta en la persona de Jesucristo, tal como se revela en las Escrituras y en lo que hizo por nosotros al morir en la cruz. Pero aún en lo intelectual, 2 Corintios 4:4 dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Por lo tanto, es Dios quien abre las mentes de los incrédulos para que respondan al Evangelio. Como Pablo sigue diciendo ahí en 2 Corintios 4:6, dice, pues Dios, quien dijo, que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Dios ilumina nuestros corazones para darnos conocimiento y ese conocimiento se comprende con la mente. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio contiene hechos y verdades que cuando una persona responde con fe en Jesucristo, este nuevo creyente debe seguir adelante y aprender las doctrinas de la fe cristiana. Hay varias doctrinas, ¿verdad? Y se puede entender esto como las cosas esenciales, ¿verdad?, de nuestra fe. Por ejemplo, la resurrección de Cristo, el Evangelio, la deidad de Cristo, salvos a través de Jesucristo solamente,
salvos por gracia, la Trinidad, la doctrina de que solo hay un Dios. Hay varias cosas, ¿verdad?, esenciales que debemos aprender como cristianos. Ahora, aparte de llevar el Evangelio, la enseñanza fue una parte muy importante del ministerio de Pablo. En Hechos, capítulo 11, 26, dice aquí, cuando lo encontró, Bernabé a Saulo, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Hechos 17, 2 y 3 dice, como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Los esfuerzos evangelísticos de Pablo no se basaban por emociones. Pablo usaba ideas claras y buenos argumentos porque quería que la gente pensara y comprendiera. Vemos lo mismo en Hechos, capítulo 19, 8 y 10. Dice, luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios, pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que la gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. En Colosenses, capítulo 1, versículo 8, Pablo describe su ministerio. Dice, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlo a Dios perfectos en su relación con Cristo. En sus cartas pastorales a Timoteo y Tito, Pablo enfatiza repetidamente el tema de la sana doctrina. Antes de morir, Pablo exhortó a Timoteo con algo muy importante. Allá en 2 de Timoteo 4, versos 2 y 3, dice Pablo a Timoteo, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no en el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Entonces, hermanos, la fe cristiana contiene enseñanzas que deben enseñarse y aprenderse, tal como lo vimos aquí en el ministerio de Pablo. Entonces, vimos el componente intelectual, ¿verdad? Lo que aprendisteis. Ahora vamos a ver el segundo componente, que es la voluntad propia. Dice, y recibisteis. Verso 9 de nuestro texto aquí dice, recibisteis. La palabra recibisteis implica que debemos responder al contenido de la fe cristiana con nuestra voluntad. Debemos responder al contenido de la fe cristiana con nuestra voluntad. Recibir las enseñanzas acerca de Jesús, el Evangelio y los principios morales y éticos significa someter nuestra voluntad al señorío de Jesucristo sobre cada aspecto de nuestra vida, comenzando con nuestros pensamientos, como dice ya en verso 8. En otras palabras, el Evangelio siempre exige no solo una respuesta intelectual, sino también una respuesta moral, en la que recibimos personalmente a Cristo como Señor y Salvador. Hay personas que sin falta
intelectualmente no pueden comprender el mensaje de Dios y les impide responder al Evangelio, porque en realidad tienen problemas morales, es el pecado, que es la verdadera razón de su falta de poder responder al Evangelio. Del presidente de este país al hombre más rico o al más pobre, todos tenemos el mismo problema y la misma necesidad. Que nuestro pecado nos ha separado de Dios. Por eso necesitamos a Cristo como Salvador. Pero también tenemos la misma voluntad propia que se resiste a someterse a Jesús como Señor. Todos queremos dirigir nuestras vidas sin postrarnos ante Jesús. Y ahí está la voluntad propia. He visto yo pláticas con gente en YouTube, ahí se ve todo, ¿verdad? Donde la persona dice que no puede creer en Jesús por problemas intelectuales, ¿verdad? La resurrección o que no murió en la cruz, todo eso. Y la persona que está hablando en esta junta les pregunta, pues, ¿cuáles problemas tienes? ¿Cuáles son los problemas intelectuales? La persona que no cree menciona algo como, digamos, la evolución, o que la palabra de Dios se da. La Biblia no es la palabra de Dios, porque el hombre la escribió. Entonces, se le dice a esa persona, dice la persona que está compartiendo, si te doy respuestas razonables a ese problema, ¿creerás en Jesús? Y la persona dice, bueno, pues también tengo otros problemas. O sea que hay una lista de problemas y excusas, ¿verdad? Y el Señor le dice, pues dímelos, dame la lista. Y si te doy respuestas razonables a cada una de ellas, ¿te convertirías en un cristiano? Y ya saben cuál es la respuesta, ¿verdad? Muchas veces, o rara la vez, es que aceptan. La mayoría de las veces dicen que no. Porque ya tienen sus creencias, están juzgando la palabra de Dios, porque no pueden entender. No tienen el entendimiento. Dios aún no ha tocado sus corazones. Entonces, el propósito de estas pláticas es intentar ayudar a comprender que el verdadero problema no es intelectual, sino moral. Es el corazón, es el amor al pecado. No quieren renunciar su pecado, cualquiera cosa que sea, y hay listas largas de pecados. No las voy a mencionar porque ya todas las sabemos. Aceptar y experimentar los componentes de la fe cristiana requiere renunciar nuestra propia voluntad y decidir seguir el liderazgo de Jesús. Ahí está la voluntad propia, hermanos. Aceptar y experimentar los componentes de la fe cristiana requiere renunciar nuestra propia voluntad y decidir seguir el liderazgo de Jesús. Entonces, vimos el componente intelectual, lo que aprendisteis, el componente de la voluntad propia, lo que recibisteis. Ahora vamos a ver el tercer componente, que es el componente de la conducta. Dice, verso 9, y oísteis y visteis en mí, esto haced. La conducta, ¿verdad? Ser cristiano no solo son verdades en las que creemos con nuestra mente, sino es ser un ejemplo de cómo vivir nuestra vida de acuerdo con las verdades. En otras palabras, debemos poner en práctica las enseñanzas de la fe cristiana en nuestra vida diaria. Pablo lo dice en verso 9, lo que oísteis y visteis en mí, esto haced. Pablo no se jactaba de sí mismo. Simplemente sabía que su vida tenía integridad. No enseñaba una cosa y vivía otra. No actuaba de una manera en público y vivía una vida secreta de pecado en privado. ¿Podría uno seguir a Pablo las 24 horas del día, 7 días de la semana, y ver a un hombre que caminaba con Dios, incluso en las pruebas que enfrentaba? Y si recuerdan, en esta epístola los filipenses habían visto y oído hablar de Pablo y Silas cuando cantaban himnos de alabanza
y oraban en la cárcel allá en Filipos a medianoche durante su primera visita a esa ciudad. Ese tipo de gozo, hermano, no se puede pretender, porque a Pablo se le negó injustamente la justicia. Lo latiguearon y lo pusieron en un cepo de una cárcel. Me imagino en esos tiempos se dan rodeado de ratas en la oscuridad. La vida cristiana de Pablo era real. En todos los momentos, aún los difíciles. Y por eso podía Pablo, con honestidad y sin orgullo, llamar a la gente a seguirlo como él seguía a Cristo. Filipenses 3:17 dice: amados hermanos, dice, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Primera de Corintios 11:1 dice: y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Segunda de Timoteo 3:10: pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sus palabras resaltan la importancia de tener ejemplos fieles que nos muestren, no solo con palabras, sino también con su conducta en el hogar y en todos los aspectos de su vida. Cómo vivir la fe cristiana en este mundo. Un pastor dijo esto: no aprendas de un líder ni lo sigas si no respetas su forma de vida. No aprendas de un líder ni lo sigas si no respetas su forma de vida. No es que Pablo o ninguna otra persona, excepto Jesús, sean sin pecado, pero quien enseña la palabra de Dios debe vivirla con integridad. Cuando Pablo dice esto haced, esto implica hacer algo repetidamente hasta que se convierta en un hábito o una forma de vivir. Los hábitos, como ustedes ya saben, pueden ser nuestros amigos o nuestros enemigos. Los hábitos que agradan a Dios son para nuestro beneficio, ya que establece nuestra rutina diaria de manera que nos ayudan a crecer en obediencia y santidad. Lo vuelvo a repetir. Los hábitos que agradan a Dios son para nuestro beneficio, ya que establece nuestra rutina diaria de manera que nos ayudan a crecer en obediencia y santidad. En Lucas 4:16 leemos que Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado, y luego dice: y como era su costumbre, entró en la sinagoga el sábado. Jesús tenía la costumbre de pasar el sábado con el pueblo de Dios, adorándolo. Deberíamos tener el mismo hábito cada domingo. Deberíamos tener el hábito de leer la palabra de Dios y orar diariamente. Deberíamos tener el hábito de evitar aquello que contamina nuestra mente. Los hábitos se forman practicando estas cosas diario y a través del día. Cuando pasamos de costumbres que no agradan a Dios a las cosas que sí agradan a Dios, créanme que se va a sentir un poco incómodo al principio, pero practíquenlas hasta que se convierta en su rutina diaria, no para que se sientan mejor, sino para agradar a Dios por todo lo que Él nos ha concedido. Eso cambia todo, hermanos. Cambia la mente, el corazón, los deseos. ¿Va a haber problemas? Claro que sí. ¿Va a haber sufrimiento? Claro que sí. ¿Va a haber llanto, lloro, muerte, todo, enfermedad? Claro que sí. Pero cuando estamos, hermanos, diariamente haciendo las cosas que agradan a Dios, hermanos, créanme que todo eso no controla nuestras vidas ni nuestras mentes, porque cambia nuestra mente de enfocarnos en el dolor o lo que está sucediendo, simplemente a adorar al Señor y recordar lo que Él dio por nosotros.
Porque sabemos que a fin de todo esto que va a pasar, todo esto es temporario. Vamos a estar en la presencia del Señor, hermanos. Y por eso es que debemos estar agradecidos todos los días, a través del día. Entonces la rutina, las prácticas se van a convertir en agradar a Dios por todo lo que Él nos ha concedido. Yo recuerdo que antes, de principio, cuando recién me convertí, no podía yo alzar las manos a adorar al Señor. Me sentía vergonzoso. No sé si ustedes pasaron por eso igual, pero fue algo que tuve que yo poco a poco, ¿verdad? Al crecer en mi relación con el Señor, de no avergonzarme. Y ahora, ¿verdad? Donde quiera que esté, no importa, ¿verdad? Sea una alabanza o lo que sea, levanto las manos. Y es algo que, pues es como les digo, al principio, esas costumbres que estamos dejando, que no agradan a Dios, las cambiamos por cosas o costumbres que agradan a Dios. Hermanos, eso le agrada al Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, la conducta cristiana se fundamenta en el contenido bíblico de la fe cristiana. Existe el componente intelectual de la fe, que se comprende por la mente. Existe el componente de la voluntad propia, que consiste en entregarnos a la voluntad y someternos al señorío y liderazgo de Jesús. Existe el componente de nuestro comportamiento, nuestra conducta, que consiste en aprender a poner la fe cristiana en práctica diariamente. Finalmente, el cuarto componente es el componente emocional, que es el resultado de la conducta cristiana, que es la presencia misma del Dios de paz entre nosotros. El resultado de la conducta cristiana es la presencia misma del Dios de paz entre nosotros. Vemos en versos 6 y 7 de capítulo 4 que la oración específica y agradecida resulta en la paz de Dios que guarda nuestros corazones y mentes. Voy a leer versos 6 y 7 de este capítulo. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración específica y agradecida resulta en la paz de Dios que guarda nuestros corazones y mentes. Vemos ahora en verso 9 que la práctica de la conducta cristiana resulta en que el Dios de paz está con nosotros. Quizás estén pensando, pues Dios siempre está con nosotros. Y sí. ¿Por qué Pablo dice algo que siempre es cierto como si fuera algo especial? La respuesta es simple, hermanos. Es que sí es algo muy especial. Es muy, muy especial. Dios siempre está con el creyente. Mateo 28:20 dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Pero muchas veces hay tiempos que no sentimos su presencia. O tampoco reconocemos su presencia como el Dios de paz. Recuerden que nuestro Dios es el Dios que nunca está preocupado por los cambios de la vida, por las tormentas que nos azotan, porque Él es eterno, soberano, todopoderoso, que siempre cumple su propósito. Cuando Moisés se enfrentó con el mandato de guiar al pueblo de Dios fuera de la esclavitud de Egipto a través del desierto, Moisés oró lo siguiente allá en Éxodo 33, verso 15 y 16. Dice, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado, a mí y a tu pueblo, si no vienes con nosotros? Pues es tu presencia con nosotros es la que nos separa, a tu pueblo y a mí, de todos los demás pueblos de la tierra.
Dios respondió prometiendo su presencia. Ahí en verso 17 dice, ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. La presencia del Dios de paz con nosotros está prometida si ponemos en práctica nuestro conocimiento de la fe cristiana en nuestra conducta diaria. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Muchas veces pensamos que los fundamentos y verdades bíblicas son para la otra persona. Si mi esposo, si mis hijos aplicaran esto en sus vidas, ¿verdad? Seríamos una familia feliz. O si mi hermano en Cristo aplicara esto en su vida, ¿verdad? La verdad, hermanos, es que nosotros necesitamos poner en práctica nuestro conocimiento de la fe cristiana en nuestra conducta diaria. Ya lo sabemos. Lo sabemos intelectualmente, lo hemos recibido, ahora necesitamos ponerlo en práctica en nuestra conducta diaria. Finalmente, hermanos, para terminar, la pregunta para nosotros es esta. ¿Estamos estudiando y aprendiendo la palabra de Dios? ¿Lo que es verdadero? Esto no sucede sin esfuerzo, sin dedicación. Es que como Pablo nos anima, yo los animo a que se esfuercen por aprender las verdades de la palabra de Dios. Con el propósito, no nomás para que sepamos, ¿verdad? O conozcamos, con el propósito de aplicarlas en sus vidas, ¿verdad? Ese es el propósito. Y entonces tenemos la seguridad, o tendremos la seguridad, que el Dios de paz estará con nosotros. Amén. Así que practiquemos todos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Amén. Amén. Pues hermanos, es un verso corto, pero de gran bendición, porque aquí Pablo nos ha dado el ejemplo de cómo caminar con la bendición de Dios, con la paz de Dios, con su presencia, no solo conociendo las verdades, pero aplicándonos en nuestras vidas, para que el mundo vea. Muchas veces el mundo nos ve y dice, tú eres diferente, no dices malas palabras, no actúas como los demás, ¿por qué? Y a veces ya saben, a veces no quieren preguntar. A mí me ha tocado mucho eso, y yo sé que ustedes también, donde quiera que van o las amistades que tienen, si son fieles, hermanos, ustedes a aplicar lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad?, en sus vidas, a veces ese es el testimonio que Dios está usando, su forma de vivir, su conducta. Porque si tienen amistades que ya los han conocido por mucho tiempo y ahora los ven cómo actúan o cómo han cambiado, van a saber que es algo, ¿verdad?, supernatural. No algo que uno ha hecho, sino que simplemente que Dios ha podido hacer en nuestras vidas. Así es que, hermanos, pongámonos de pie, vamos a orar para despedirnos esta mañana. Vamos a salir temprano. Mande. Padre bendito, te damos gracias, Señor, esta mañana por tu palabra. Señor, ¿cuántas veces, Señor, no hemos despertado buscando de ti, mi Dios? Y tú siempre eres fiel, igual como el sol cuando nace en la mañana, Señor. Tu palabra,
promesas, Señor, son igual de seguras. Siempre podemos confiar en ti. Te doy gracias, mi Dios, porque esta mañana tú nos has enseñado, nos has recordado, nos has, Señor, ayudado, mi Dios, a poder tomar ese paso, Señor. Ese paso de comprometernos, Señor, a estudiar tu palabra. Porque como acabo de decir, no hay que ser solo oidores, sino hacedores. Te pido, mi Dios, que esta mañana, a través de tu palabra, Señor, tú, mi Dios, cause que esta semilla que se ha plantado en el corazón, que tome raíz, Señor, que crezca en el corazón, Señor, y tenga ese deseo, mi Dios, de estudiar tu palabra, para poderla aplicar en nuestras vidas, para que cuando la persona del mundo nos pregunte, Señor, estemos listos para ese momento para poder responder, mi Dios. Nunca hay que usar la excusa de que yo no puedo leer, no puedo ver, no puedo entender. Señor, si no podemos es porque no hemos pedido que tú nos lo des, mi Dios. Y si aquí, Señor, esta tarde o esta mañana, Señor, hay alguien que no tiene la capacidad para leer o entender, mi Dios, te pido, mi Dios, que tú les des, Señor, la mente. Abre sus ojos, mi Dios, para que puedan entender tu palabra, para que la estudien, mi Dios, y sean bendecidos, Padre Santo, al fin del día, de tu grandeza, Señor, de lo grande que tú eres, mi Dios, lo hermoso que tú eres, lo majestuoso que tú eres, mi Dios. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor, tú eres santo, tú eres justo. Te pido, mi Dios, que sigas, mi Dios, obrando en la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí. Los que no pudieron venir, mi Dios, te pido que donde sea que estén, Padre, que los bendigas, que los guardes, mi Dios, y que sigas, mi Dios, usando, Señor, su testimonio, su vida, para poder alcanzar las almas, Señor, que tú amas, Padre Santo. Tú no deseas que nadie muera sin conocerte, a Cristo Jesús. Te pido, mi Dios, que las mismas cosas que tú amas sean las mismas que nosotros deseamos amar, Padre Santo. Las cosas que tú aborreces, Padre, te pido que igualmente, Señor, que también nosotros las aborrezcamos, Padre Santo. Ayúdanos, mi Dios. Igual como Moisés, Padre, que él pidió, donde quiera que él iba, que tú fueras con él, Padre. Y te pido esta mañana, Señor, este día, cuando salgamos de esta iglesia, Padre, este servicio, que tu presencia vaya con nosotros, mi Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias te doy y te lo pido todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.